Buenos días a todos. Por la gracia de Dios, estamos aquí un domingo más, un domingo muy importante para la Iglesia de Cristo, porque el día de hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para iniciar, les voy a leer una ilustración tomada de la página de Edward, referente a la resurrección de Cristo. Dice: son famosas las pirámides egipcias porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. El cementerio de Arlington en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos, es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes. Entre la tumba de Cristo y estos lugares que se acaban de mencionar, existe una gran diferencia, tan grande como la que existe entre la noche y el día. Estos lugares son famosos y atraen visitantes de cerca y de lejos por lo que contienen, mientras que la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. La tumba de Cristo quedó vacía por su resurrección. La iglesia de Cristo nos gozamos y celebramos la victoria de Cristo en la resurrección. Es un evento tan importante para el cristianismo que precisamente de esto trata el estudio de hoy, que entendamos la importancia de la resurrección de Cristo. El viernes pasado recordamos las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero recordar 2 palabras. En la cuarta palabra el Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo no puede decirle a su Padre, no puede decirle Padre, porque en ese momento Él estaba siendo tratado como un pecador, y el pecado separa al hombre de Dios, y Cristo estaba siendo tratado como pecador. Fue separado para que tú y yo no seamos separados. De esta manera, Cristo no pecó, Él pudo pagar nuestro pecado. En la 6ª palabra vimos que el Señor Jesucristo dijo: todo se ha cumplido o consumado es. El Señor Jesucristo hizo todo para nuestra salvación. Él cumplió con las demandas que exige la ley de Dios, la ley santa de Dios, para la paga del pecado. Y gracias a Cristo, nosotros no tenemos absolutamente nada que agregar, ninguna obra. Cristo lo hizo todo. Ahora vamos a ver qué pasa después de la muerte de Jesucristo. En Mateo 27, versículos 57 al 61, encontramos el relato de qué sucede después de la muerte del Señor Jesucristo. Dice: al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Los discípulos de Jesús y para sus seguidores fue un día de gran tristeza, fue un día de aflicción, de pesar, de desconsuelo, de desdicha. Y los discípulos, encontramos ahí en los evangelios, los discípulos, en lugar de acompañar al Señor Jesucristo cuando es aprehendido y durante su juicio y todo lo que el Señor Jesucristo pasó, ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos se dispersaron. Pedro, recordemos que lo negó 3 veces. Y estando el Señor Jesucristo, su cuerpo en la cruz, ningún discípulo estuvo ahí para bajarlo de la cruz y darle sepultura. Vemos que un hombre rico, José de Arimatea, él fue ante Pilato y le pidió
el cuerpo, pidió que le entregara el cuerpo de Jesús y le fue concedido y sepultó con prisa al Señor Jesucristo. Y digo con prisa porque recordemos que el Shabbat, el día de reposo, empezaba el viernes por la noche. Por lo tanto, era urgente sepultar al Señor Jesucristo. Esto pues nos muestra, imaginemos, ese día, ese momento, un día de gran tristeza. Ni los discípulos estuvieron ahí para sepultar al Señor Jesucristo. Quien lo hizo, un hombre seguidor de Jesús, un hombre piadoso, fue y lo sepultó con prisa, se puso la piedra en la tumba y se fue. Y parecía que todo terminaba ahí. Era algo muy triste y recordemos que en ese momento los discípulos no habían entendido que el Señor Jesucristo iba a resucitar. Entonces imaginemos qué momento tan triste ha de haber sido. Pero, ¿qué pasa al tercer día? Algo maravilloso, algo hermoso sucedió. Como estaba escrito, el Señor Jesucristo resucitó. Dice en Mateo 28, ahí podemos ver cómo fue la resurrección del Señor Jesucristo. Iniciamos versículos 1 al 4. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Vemos que la resurrección del Señor Jesucristo fue después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, y nos dice que dos mujeres, nos da en esta parte de Mateo, nos da los nombres, María Magdalena y la otra María. Dice que fueron a ver el sepulcro y en ese momento hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó en ella. El aspecto de este ángel del Señor era como de un relámpago y su ropa blanca como la nieve. Al ver esto, los guardias que estaban ahí cuidando el sepulcro tuvieron miedo, se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Y veamos el mensaje del ángel del Señor a estas mujeres. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ahora ya lo saben. ¿Cuál es el mensaje? Un mensaje hermoso. El mensaje es que Jesús, Cristo, resucitó, como Él lo había dicho, y este ángel les da en el mensaje la orden de que fueran a decirle a los discípulos que el Señor Jesucristo se había levantado de los muertos y va delante de ellos hacia Galilea, donde lo podrían ver. ¿Y qué hicieron las mujeres? Vamos a continuar. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Las mujeres a toda prisa se alejaron del sepulcro y asustadas pero muy alegres por la noticia que habían recibido, corrieron a dar esta noticia a los discípulos. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo, ya resucitado? Versículos 9 y 10. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. El Señor Jesús, resucitado, sale al encuentro de estas mujeres, les permite que se le acerquen, le abracen los pies y lo adoraran. Y les confirma las instrucciones dadas por el ángel del Señor, que fueran con sus hermanos, con los discípulos, a darles la noticia y que ellos se dirigieran a Galilea,
donde el Señor ahí los vería. La resurrección del Señor Jesucristo es un evento muy importante para el cristianismo y es evidencia de la veracidad de las Escrituras, de la deidad del Hijo de Dios, de la salvación que hay en Cristo y de que Cristo afirmó a su iglesia. ¿Y por qué es importante la resurrección? Veamos 1 Corintios 15, versículo 16 al 20. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Es importante porque si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza. Nuestra fe, nos dice este pasaje, sería ilusoria y todavía estaríamos en nuestros pecados, porque Cristo no los habría podido pagar. Los creyentes en Cristo estaríamos perdidos, y si nuestra esperanza fuera solo para esta vida, pues seríamos los más desdichados. Si todo terminara en el momento que muriéramos y tuviéramos esta vida solamente, seríamos los más desdichados. Pero lo cierto, nos dice el versículo 20, lo cierto es que Cristo resucitó como el primero, como las primicias de los que murieron. Sigamos leyendo. ¿Qué pasará con los creyentes, con los que creen, los que confían en Cristo? De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Nos dice que por medio de Adán entró el pecado y con el pecado entró la muerte. Pero también por medio de un hombre, que es Jesucristo, el segundo Adán, Jesucristo, por medio de Él viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos volverán a vivir. Pero hay un orden, Dios es un Dios de orden, y en este debido orden, Cristo es las primicias, y después cuando Él venga, vamos a resucitar los que le pertenecemos. ¿Y cuándo viene el Señor? No lo sabemos, Mateo 24:36, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. No lo sabemos el día ni la hora del regreso del Señor Jesús, pero lo importante es que sí sabemos y sabemos que Él va a regresar. Y el día que Él venga nos va a resucitar. Y dice ahí 1 Corintios 20, el versículo 23, 15-23 que leímos, dice que Cristo viene y va a resucitar a los que le pertenecen. ¿Quiénes son los que le pertenecen? Dice Juan 6, 37 al 40, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quiénes le pertenecen a Cristo? Nos dice este pasaje, todos los que el Padre da al Hijo. Y el Hijo a nadie rechaza. ¿La voluntad del Padre cuál es? La voluntad del Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y Cristo lo resucitará en el día final. En este momento quiero decir que usted que me está escuchando ha hecho la voluntad del Padre, ha
reconocido al Hijo de Dios y ha creído en Él? Si es así, lo felicito, tiene vida eterna, le pertenece a Cristo y Cristo le resucitará en el día final, en el día cuando Él venga. Para que los creyentes, los que ponemos nuestra confianza en Cristo, le pudiéramos pertenecer, ¿qué hizo Cristo? Dice 1 Pedro 1, 18 al 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo nos rescató a quienes hemos puesto nuestra fe en Él, nos rescató de la vida absurda que nosotros heredamos de nuestros antepasados. Pagó nuestro rescate, no con cosas materiales, por muy valiosas que sean como el oro o la plata, no lo hizo con cosas materiales ni perecederas, sino con su preciosa sangre, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces aquí nos habla de un rescate cuyo precio se pagó con la preciosa sangre de Cristo. ¿Por qué fue necesario el rescate que Cristo efectuó en favor nuestro? Bueno, dice Romanos 5:6, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. La ley de Dios es santa y es perfecta, y nadie puede obtener la salvación cumpliendo la ley, porque todos somos pecadores. Por eso dice este pasaje, a la verdad, porque es una verdad que no podemos cumplir, dice a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, ¿qué hizo Cristo? Bueno, en el tiempo señalado por las Escrituras, el tiempo señalado por Dios, ¿qué hizo Cristo? Murió por los malvados. Y todos somos pecadores y debemos pagar. ¿Cuál es la paga del pecado? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Sabemos que la muerte física, la muerte de nuestros cuerpos, un efecto que tiene es la separación con nuestros seres queridos. Cuando una persona muere, la muerte nos separa de él. Pero aquí la paga del pecado, muerte, va más allá. Significa separación de Dios. Dios santo, santo, santo. No puede estar alguien en la presencia de Dios, alguien que es pecador. Solamente alguien santo puede estar en la presencia de Dios. Por eso la paga del pecado es muerte, es separación eterna del alma del pecador, separación de Dios. ¿Y en qué lugar? Bueno, sí, la Biblia es clara, nos muestra más adelante en Apocalipsis que esa alma estará separada de Dios en un lugar terrible, en un lugar de tormento que Dios llama el lago de fuego y azufre. Y en este versículo, Romanos 6:23, en la segunda parte, dice, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Como vimos, la paga del pecado es muerte y nadie puede pagar. Somos incapaces de poder pagar el pecado. Pero aquí vimos que la dádiva de Dios, dádiva es un regalo. Dios nos ofrece un regalo y es vida eterna. La salvación, la vida eterna es un regalo de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como todo regalo, no tenemos que pagar, solamente tenemos que recibirlo. Y este regalo se recibe al momento que confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La resurrección de Cristo es un evento importante porque representa para el creyente la esperanza de la vida eterna y la victoria sobre el pecado y la muerte. Al resucitar, nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte para que todos los que confíen en Él reciban nueva vida en este mundo y vida eterna en el mundo venidero. Además, es importante la resurrección de Cristo porque es evidencia de la veracidad de las Escrituras, de la Escritura, de la deidad
del Hijo de Dios, de la salvación que tenemos en Cristo y de que Cristo afirmó su iglesia. Vamos a ver porque es evidencia de la veracidad de la palabra. Vamos a leer Isaías 53:11. Aquí vamos a ver una profecía que cumplió el Señor Jesucristo en la resurrección. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta profecía durante los últimos años de su vida. El profeta vivió al menos hasta el año 681 antes de la era de Cristo. Entonces, esta profecía fue escrita aproximadamente 681 años antes de Cristo, de la muerte de Cristo. También en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo durante su ministerio dijo a los judíos, en Juan 2:19, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. 21 y 22 versículos. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Después de que el Señor Jesús purifica el templo, expulsando a las personas que estaban ahí haciendo negocios y que habían convertido el templo, la casa de Dios, en un mercado, el Señor responde cuando le cuestionan con qué autoridad hacía esto, y Él responde diciéndoles que Él es el Señor, que destruyeran su cuerpo, refiriéndose a Él, y que Él iba a resucitar al 3er día, y lo cumplió. Por lo tanto, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es importante porque es evidencia de que la Escritura, que la palabra es verdad. También es importante porque es evidencia de que nuestro Señor Jesucristo es Dios y Mesías. Romanos 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, según la naturaleza humana, era descendiente de David, pero según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Pablo, que fue llamado apóstol para anunciar el Evangelio de Cristo, en el versículo 3 dice que este Evangelio que es de Dios habla de su Hijo. Se refiere al Hijo de Dios. Dice que según el Espíritu, en el versículo 4, el Espíritu de santidad fue designado. En la versión Reina Valera dice fue declarado, y esto es una distinción que ningún hombre en la tierra ha recibido ni recibirá. Es una distinción que lo nombra el Hijo, que nombra al Hijo del Hombre nacido de una virgen, lo nombra designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Por eso la resurrección es evidencia de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y para que no quede duda, al final del versículo 4 lo confirma y dice que Él es el Hijo de Dios, Él es Jesucristo nuestro Señor. La resurrección, vamos a la tercera parte, la resurrección es evidencia de la salvación que solamente tenemos en Cristo. Dice Juan 11:25, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Esta es una afirmación que solamente el Señor Jesucristo pudo pronunciar. Ningún otro hombre en la tierra puede atreverse a pronunciar esto. El Señor Jesús afirma, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí vivirá. El Señor Jesucristo lo confirma, esta afirmación, lo confirma con su resurrección. Si el Señor Jesucristo, como primicias de la resurrección, no hubiera resucitado, tampoco nosotros podíamos resucitar. Él no sería la resurrección y la vida. Él no podría resucitarnos y darnos la vida. Pero con la resurrección, el Señor Jesucristo confirma su declaración de que Él es la resurrección y la vida. La cuarta evidencia de la resurrección que quiero mencionar es que Cristo, con su resurrección, Cristo afirmó su iglesia. No la iglesia de Pedro, es la iglesia de Cristo. Dice Efesios 1, 22 y 23, nos enseña quién es la cabeza de la iglesia. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, ¿de quién es la iglesia? De Cristo, porque dice este pasaje que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo puso como cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia no son los edificios, los inmuebles. La iglesia somos todas las personas que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia. Y dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Por lo tanto, estar en la iglesia es estar lleno de Cristo. Y si Cristo edificó la iglesia, Cristo se ocupa de ella. Dice Efesios 4, 10 al 13, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Cristo resucitó y ascendió por encima de todos los cielos, y Cristo, después de esto, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas. Nos dice también que pastores y maestros con un propósito, con el propósito de capacitar y edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es una evidencia de que Cristo afirmó la iglesia, y ahora Cristo resucitado está a la derecha e intercede por su iglesia. Quiero, antes de terminar, también mencionar que Cristo resucitado fue designado por el Padre como juez de este mundo. Por eso también es importante la resurrección de Cristo. Dice Hechos 17:31, he fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos el levantamiento de entre los muertos. El Hijo ha sido designado por Dios, por el Padre, para juzgar al mundo, y su juicio va a ser un juicio con justicia. Y la mayor prueba de que Cristo va a juzgar y fue designado por Dios es que Cristo se levantó de entre los muertos. Y es muy importante entender quiénes serán juzgados. Dice Juan 3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. El que cree no es condenado porque nuestro pecado ya fue condenado en la cruz del Calvario. Y Dios, o nuestro Señor Jesucristo, no va a juzgar dos veces nuestro pecado. Por eso nosotros somos ya declarados justos, porque nuestro pecado ya ha sido juzgado. Pero los que rechazan a Jesús, como dice este versículo, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Estas personas que no creen en Jesús
van a ser condenadas, van a ser juzgadas porque su pecado no ha sido juzgado. Y algún día el juez, nuestro Señor Jesucristo, que en su primera venida vino con misericordia, vino a traer perdón a nuestros pecados, en su segunda venida Él va a traer juicio, y aquellos que le rechazaron van a ser juzgados porque están condenados por no haber creído en el Hijo de Dios. Quiero terminar diciendo lo siguiente: a ti que me escuchas, que has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, ya eres un hijo de Dios. ¿Qué tanto valoras la resurrección de Cristo? ¿Qué has hecho para agradecer a Cristo por su resurrección? ¿Qué podrías hacer para mostrar tu agradecimiento? ¿Has compartido con alguien este gran acontecimiento en la última semana? Seamos agradecidos con Dios, y en agradecimiento seamos obedientes a nuestro Señor Jesucristo, obedezcamos sus mandamientos, llevemos a otros el Evangelio de Cristo. Y para las personas, para ti que aún no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, quiero decirte con todo respeto lo siguiente: si no crees en Cristo como tu Salvador, estás menospreciando el valor de su resurrección. Un día Cristo te va a juzgar, por eso el castigo es eterno. Por lo tanto, hoy te ruego que creas en Cristo y aceptes el regalo de la vida eterna para que puedas vivir con Cristo en el cielo por toda la eternidad. Juan 14:19 al final dice: y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Cree en Cristo, porque Él vive, y así tú también vivirás. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, que se ha cumplido desde cuando tú prometiste al Salvador y hasta el tiempo en que en su primera venida vino a través de una virgen que concibió por obra del Espíritu Santo al Salvador y vivió en esta tierra en medio del pecado, Señor, pero sin pecar, y fue acusado injustamente y muerto por nuestros pecados. Pero Él resucitó porque Él no pecó, venció el pecado. Y como Él no pecó, también venció la muerte. Y gracias porque ahora tenemos esa esperanza. Y la resurrección tiene gran valor para nosotros, Señor, porque Cristo, como primicias de la resurrección, también tenemos la seguridad que vamos a resucitar junto con Él cuando Él venga. En el día final, todos los que hemos creído vamos a resucitar con Él, Señor. Ayúdanos a llevar esta palabra, que la gente pueda ver todas las cosas que están alrededor de la resurrección, como la resurrección es evidencia de estas 4 cosas y muchas cosas más, Señor, que encontramos en tu palabra. Y pedimos, Señor, que este tiempo en que mucha gente está sensible no ponga en menos la resurrección de Cristo, que realmente valore y que piense si Él va a resucitar, si sus obras son suficientes para que en el día final pueda resucitar y tener vida eterna, Señor. Y que pueda darse cuenta que no, y que solamente en Cristo hay salvación, y que puedan arrepentirse y confiar en el sacrificio de Cristo. Porque como leímos al final, porque Él vive, también nosotros viviremos. Gracias, Señor, por tu palabra y por la resurrección de tu Hijo, y que gracias a su victoria nosotros también tenemos la victoria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.